Este episodio del Infield Podcast es presentado por FacilitoBet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Y también por Camambet, el parlay de siempre. Aficionados del béisbol, bienvenidos a una nueva edición del Infield Podcast a través de Baseball Play. Les saludamos Carlos Balmore Rodríguez, Efraín Sabarce y Freddy Chercia. Hoy queremos conversar un poco sobre lo que está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas con las nuevas reglas y más o menos lo que ha estado buscando Rob Manfred y todo el equipo de Major League Baseball, de bajar un poco la duración de los encuentros, entre otras cosas. Hacia allá han apuntado las nuevas reglas y queremos, compartir con ustedes un poco lo que pensamos cada uno de nosotros con respecto a estas nuevas reglas que tiene la béisbol de las grandes ligas y, por supuesto, también explicarles algunas de ellas. ¿Cómo están, muchachos? Efraín. Pues bien, bastante bien y la verdad, yo creo, Carlos, Freddy, al menos es mi sentir. Yo me encuentro satisfecho con lo que he visto luego de estas dos primeras semanas de temporada regular. Justo ayer, jueves 13 de abril, se cumplieron 2 semanas de la temporada regular de Grandes Ligas y más allá de lo que expresan los números, pues lo que yo he visto con respecto al juego es algo que realmente me satisface, me agrada y me hace sentir pues muy bien con respecto a lo que pasa en el terreno de juego y a lo que estoy viendo. Sí, el juego, Freddy, Efraín y amigos del Infield, se ha agilizado de una manera notable. Hay mucho menos pérdida de tiempo. Creo que se estaba pajareando mucho en los terrenos de juego y a eso había que darle un parado. Y las grandes ligas se dieron cuenta, empezaron a hacer esos planes piloto en ligas menores para ver cómo podían ponerle coto a la situación y el resultado es lo que estamos viendo con una duración significativamente menor de cada uno de los juegos de béisbol. Hay gente que por supuesto tiene su opinión crítica con respecto a este asunto del reloj. Dicen que hace que los pitchers estén más concentrados en el tiempo y en el cronómetro que en lo que van a hacer sobre el montículo, pero el hecho cierto es que algo había pasado en el béisbol que de alguna manera estaba distorsionando su propia esencia. Es decir, el juego de béisbol tampoco es cricket, que puede durar 3 días, 5 días. No. Y yo quisiera ver cuánta gente estaría dispuesta a ver partidos de pelota de, no sé, de 8 horas, si se deja que el pitcher piense, reflexione, esté pensando en la inmortalidad del cangrejo antes de dignarse a hacer un disparo al home y enfrentar al bateador y que el bateador haga no sé qué cuántas morisquetas antes de pararse firme allí en la caja de bateo. En fin, como lo dijo Alex Cora, se lo dijo Alex Cora en estos días al colega Enrique Rojas, algo hicimos mal para que nos pusieran un reloj. Y yo creo que tiene mucha razón. Mira, uno ha visto cómo a medida que han ido pasando los años, pues justamente el tiempo, la duración de los encuentros se ha ido incrementando. Y esto, por supuesto, tiene que ver con ese comentario que tú hacías, Carlos. La cantidad de tiempo que demoraba un lanzador entre un picheo y otro. En el momento en que ya iba a lanzar, pedía tiempo el bateador. Y esto, a la larga, pues, cuando va sumando cada uno de los turnos, por supuesto, va incrementándose el tiempo. Que me parece importante un punto que tú mencionabas, y era que parte de todas, o mejor dicho, todas estas nuevas reglas se han ido usando en las ligas menores. O sea, estos cambios no fueron puestos de la noche a la mañana. Major League Baseball tiene rato
haciendo experimentos y esas nuevas tendencias que está buscando la oficina del comisionado, bueno, se han ido probando en las distintas categorías, en las distintas ligas de las menores. O sea que esto no es algo que ha salido de sopetón, vamos a ponerlo, no. Aquí se viene desde hace rato trabajando en eso y cuando ya consideraron que estaban las pruebas hechas y que lograron dar los últimos retoques, dijeron, ahora vamos a ubicarlo y a ponerlo en funcionamiento en el béisbol de las Grandes Ligas. A mí, al igual que lo que ustedes han expresado, yo estoy fascinado con parte de estas nuevas reglas. Y no por el hecho de que el juego dure menos en sí, porque al final, como buenos amantes del béisbol, yo creo que cualquiera de nosotros puede pasar 24 horas del día viendo juegos de pelota, sino que el ritmo es mucho más rápido. Yo incluso veo, por ejemplo, si los lanzadores ahora tienen un reloj y tienen que demorar menos tiempo entre un lanzamiento y otro, eso automáticamente también afecta al bateador, porque el bateador tiene menos tiempo para tratar de ajustarse entre un picheo y otro, Efraín. Sí, vamos a explicar el porqué de las nuevas reglas, cuál es el origen de esto. Esto no viene por un capricho del comisionado Rob Manfred, no fue que él un día se levantó de su cama y entonces decidió, porque realmente le vino en gana, pues cambiarle el ritmo al juego, decidir hacer del juego un evento, un espectáculo más corto. No, esto viene a raíz de estudios que demostraron que las audiencias más jóvenes, sobre todo en Estados Unidos, que obviamente es el principal mercado del béisbol de las Grandes Ligas, se estaban alejando del juego. Hablamos de quienes en su momento tenían 20, 15, 10 años, es decir, esas personas que dentro de 5, 10, 15 años tendrán el poder adquisitivo suficiente como para, de forma independiente, decidir dónde invertir su dinero en sus ratos de ocio. Y recuerden que el béisbol de Grandes Ligas es un negocio y como negocio pues se ha manejado desde sus inicios hace más de 140 años. Y gracias a eso, por cierto, se mantiene y es cada vez mejor. Y pues a medida que el juego se hizo más lento y con menos acción, esta gente, según los estudios que durante años pues realizó MLB, pues se iban alejando. Entonces, para mantener esto como un negocio próspero y cada vez mejor, pues fue necesario crear estas nuevas reglas. Desde 2016 a 2022, los juegos de 9 innings durante la temporada regular de cada una de esas campañas nunca tuvieron como promedio de duración menos de 3 horas. Y el año pasado se llegó a 3 horas 30. En este momento, luego de 178 compromisos jugados hasta la fecha de ayer, 13 de abril, se habían realizado 178 compromisos de 9 episodios, cuyo promedio de duración fue de 2 horas 37 minutos, es decir, 26 minutos menos que el año pasado. Esto, según estos estudios, pues invita a los más jóvenes a sentirse más atraídos por el juego. Y como dice Freddy, ya el año pasado en todas las categorías de ligas menores pues se implementaron estas reglas con resultados muy parecidos a lo que estamos viendo en este momento. MLB hace algunos años creó una institución que se llama Comité Conjunto de Competición, en el cual están figuras muy importantes como Tío Epstein, como Raúl Ibáñez, por ejemplo, como el venezolano Gregor Blanco. Y Raúl Ibáñez, hace un par de años, ex pelotero de 19 campañas en Grandes Ligas, estuvo en un juego en clase A donde se comenzó a utilizar el reloj y él, antes de asistir a ese juego junto a otros compañeros de ese comité, estaba escéptico con respecto a lo que iba a ver. Una persona que creció viendo béisbol en los años 70 y 80 y a los pocos innings dijo, esto es lo que el juego necesita, porque este es el juego del cual yo me enamoré
y este es el juego que yo creo más le puede gustar a la gente. Y le bastó minutos, innings, ver aquello para darse cuenta de una persona que no tenía mucha... como dije anteriormente, estaba escéptico, no tenía mucha fe en que estos cambios pues iban a ser positivos para el juego. Entonces, bueno, sí, luego de varios intentos, de varias reglas que no tuvieron, como por ejemplo la del cambio de lanzadores, la regla de los 3 bateadores por lanzador, las bases por bolas intencionales, que la verdad no tuvieron mayor efecto en lo que estaba buscando MLB, después de intentos que pudiéramos considerar fallidos, aun cuando se mantienen, pues sí, creo que han sido exitosos, aun cuando estemos hablando luego de apenas 2 semanas de esta temporada regular. Este es el Infield Podcast, hoy pues analizando el efecto que han tenido en este inicio de temporada las nuevas reglas. Todos los lunes y jueves puedes disfrutar lo mejor del Infield Podcast a través de Baseball Play, así como de lunes a lunes puedes jugar y retirar con facilitobet.com. No importa si es domingo, feriado o bancario, juega fácil y cobra diario en facilitobet.com. La mayor organización al servicio de su suerte. Hablando un poco de las nuevas reglas y cómo esto ha influenciado en el nuevo desarrollo del juego. Vivimos, muchachos, en una etapa en que una generación donde justamente necesitan la inmediatez. Hoy en día las redes sociales ayudan también a que las cosas sean más rápido. El béisbol, como todo en la vida, tiene que ir evolucionando e ir adaptándose a los nuevos tiempos. Este béisbol es el de los nuevos tiempos, Carlos. Sí. Ahora, yo me hago una pregunta. Evidentemente, este es un paso en la dirección correcta. Estos no son los pañitos calientes, esos del corredor fantasma y de la base por bola por decreto, automática, o lo de los 3 bateadores, que se sabía, creo yo, no iban a tener un efecto lo suficientemente categórico como para generar un cambio significativo. Esto sí, esto de hecho, pues bueno, está quitándole media hora al juego, más o menos lo que se registró en los estudios que se hicieron en las ligas menores antes de implementarlo en las grandes ligas. Mi pregunta es, y quisiera tener la opinión de ustedes, es si esto satisface la necesidad de las audiencias de un béisbol más corto o si se van a tener que seguir haciendo modificaciones para que de alguna manera esté en sintonía el juego con estos nuevos tiempos a los cuales estaba haciendo alusión Freddy. Porque, por ejemplo, hay gente que plantea la necesidad de que el juego dure 7 innings y no 9. Se está haciendo en México. Hay algunos partidos en la liga veraniega mexicana que son a 7 innings. No todos, es una cifra limitada durante de hecho, lo juegan en días específicos. La semana, y justamente apunta en esa dirección. Cabe entonces hacerse la pregunta si aquí va a seguir la oficina del comisionado y quienes están estudiando estas cosas buscando opciones para que el juego sea todavía más corto. Yo creo que eso, como ocurre en Estados Unidos, tiene la facilidad de conseguir números, estadísticas para todo. Yo creo que eso lo va a dar al final de la campaña, las estadísticas de rating, de acceso de personas a los estadios, en fin, todo más los surveys, las encuestas que vaya realizando cada una de las empresas que contrata Major League Baseball para ir trabajando, por ejemplo, en función de lo que va recibiendo, de lo que va pensando los aficionados. Yo creo que al final de la temporada ese tipo de números son los que les van a dar pie a ellos para saber si necesitan hacer cosas extras para seguir agilizando el juego o si mantienen por un tiempo el juego así como está. ¿No te parece a ti, Efra? Sí, bueno, ya ha habido muestras que hablan de mayor audiencia, de mayor asistencia en varios parques, pero
son apenas 2 semanas. Correcto. Esto puede ser producto simplemente de la curiosidad. Habrá que ver si esto se mantiene, porque el propio tío Epstein lo decía en estos días. Él decía, pues bueno, sí, nos sentimos satisfechos con lo que estamos viendo hasta el momento, pero todavía no podemos cantar victoria, porque evidentemente es una campaña extremadamente larga y son varios elementos a los cuales analizar, sobre los cuales habrá que hacer análisis, estudios para luego sacar conclusiones, pero yo creo que todas las muestras hablan, incluyendo la de las audiencias y asistencias, de algo positivo, significativamente mejor con respecto a campañas anteriores. Pero, sí, de acuerdo, no es tiempo de cantar victorias. Habrá que ver si realmente esto es suficiente para satisfacer la aspiración global o última de MLB. ¿Sabes qué va a ser interesante? Ver al término de la campaña si esto tuvo alguna incidencia en la tasa de peloteros lesionados y su permanencia en la lista de lastimados. Si esto tiene algún efecto en ese sentido, porque si lo tiene es una razón más para afianzar esta política. Lo decía Salvador Pérez en el Clásico Mundial. Lo decía, mira, si esto lo hubiesen aplicado años antes, creo que me hubiese prolongado mi carrera unos cuantos torneos más, porque, bueno, siento que fui al juego y casi que no trabajé. Eso era en el contexto del sprint training. Eso va a ser interesante ver si esto también ayuda a que los peloteros estén más sanos, y si los peloteros están más sanos el espectáculo es mejor y evidentemente hay pues menos pérdida para los equipos y también para los jugadores, en el sentido de estar pues inhabilitados para llevar a cabo su labor para la cual pues están entrenados y por los cuales se les paga. Va a ser interesante y sería bueno ver si tiene algún tipo de repercusión en este ámbito de la salud de los jugadores. A mí, de verdad, lo del reloj me parece que es interesante, y voy a repetir un poco lo que dije al principio. Más allá de la duración del juego, que ha bajado considerablemente en cuanto a tiempo, es eso, es ver cómo el bateador tiene menos tiempo para ajustarse entre un picheo y otro. Creo que esto hace automáticamente a que el resto de los jugadores, a pesar de que Carlos y yo anoche tuvimos la oportunidad de transmitir el juego de Detroit, vimos cómo Javier Báez se fue a la tercera con un fly al center field pensando que había dosado, pero yo creo que esto va a hacer que los jugadores estén más metidos en el juego, estén más concentrados, incluso los que están en la banca, porque la reacción la tienen que hacer mucho más rápida. Sí, y esto considerando que quienes están en el juego, quienes están sobre el terreno de juego, sobre todo quienes cumplen la función de lanzar, de cubrir la receptoría, de cubrir el shortstop y la segunda base, además de, por supuesto, el manager, su coach de banca, para ellos el juego siempre ha resultado mucho más rápido de lo que nosotros como aficionados o incluso como analistas del mismo, pues podemos percibir, porque son ellos quienes están desarrollando el compromiso y quienes tienen que estar pensando en cada momento qué picheo viene, hacia dónde me voy a mover, cómo voy a reaccionar. En fin, por eso muchas veces ellos hablan de la necesidad de desacelerar el juego. Es muy curioso cómo algunos peloteros hablan de lo difícil que podría ser para ellos el tener poco tiempo para pensar, por ejemplo, qué picheo va a venir o qué picheo voy a hacer, y como otros dicen, pues bueno, a mí muy probablemente el simplemente tener que reaccionar y no pensar me puede hacer mejor bateador. O incluso hay bateadores que dicen, fulano o sutano, porque yo lo conozco, en este momento va a ser, o a partir de este momento va a ser un mejor bateador porque él no va a estar pensando tanto, él simplemente va
a reaccionar. Evidentemente, pues cada quien deberá ajustarse y tendrá resultados distintos con respecto a esto. Pero, y si bien Freddy hablaba del nuevo juego, para muchos será el nuevo juego a partir de las reglas, y podríamos utilizar el término, sí, tomando en cuenta que hay nuevas reglas, pero en cuanto a la ejecución del mismo, esto termina siendo muy parecido a lo que uno veía en los años 80 o principios de los 90, o lo que veían aficionados o seguidores de más años que nosotros en los 70, 60, 50, en fin, un juego mucho más rápido. Entre 1950 y 1970, el juego siempre duró de 9 innings entre 2 horas 20 y 2 horas 30. No hubo en dos décadas mayor variación en cuanto al tiempo del juego. A partir de los años 70 y sobre todo desde los años 90, pues esto comenzó a cambiar. También va a ser muy interesante ver con el desarrollo de la temporada, y ya pensando en la siguiente, cuál va a ser el comportamiento de los managers con respecto a la posibilidad de robar más bases. Porque si bien las nuevas reglas estimulan a que haya más intentos de robos de bases, y este año el porcentaje de intentos de robo de base ha aumentado considerablemente con respecto a la campaña anterior, pues esto también hemos visto ha provocado algunas lesiones de peloteros intentando alcanzar una base extra, ya bien sea por intento de robo o intentando extender un batazo que en principio era sencillo a doble o un doble a triple. Entonces habrá que ver también cómo sopesan los managers esto, ¿no? Si empiezan ellos también a regular a sus peloteros por esta posibilidad de lesionarse. Lo cierto es que en este momento los intentos de robo de base con respecto a los años 80 todavía no llegan hasta allá. Los años 80 son considerados esa década como la época dorada del robo de base. Rickey Henderson, Vince Coleman. Lo que sí ha aumentado de manera significativa y como probablemente nunca antes es el éxito en el porcentaje de robos de base. En este momento de 81%. El año pasado fue de 75%, muy alto en el contexto histórico, pero 6% más de un año a otro es mucho. Ese fue el porcentaje de éxito que tuvo Rickey Henderson, por ejemplo, a lo largo de su carrera, y eso es lo que estamos viendo entre los 30 equipos de Grandes Ligas. En eso sí ha habido un cambio realmente significativo. Esto es el Infield Podcast. En breve regresamos con más de este análisis de las nuevas reglas en Major League Baseball. Carlos, para este año hay unas bases mucho más grandes, por tanto, hace como que un poco más llamativo el tratar de ir a la conquista de una de esas almohadillas nuevas. Pero también hay que mencionar que ahora los lanzadores solo pueden virarse en 2 ocasiones por turno. Esto, por supuesto, que está incitando a que, como decía Efraín, pues se corra más. Sí, y eso es un elemento que también está buscando Major League Baseball, que hubiese un poquito más de dinamismo, que hubiese un poco más de intensidad en las almohadillas, ya no simplemente esperar, sacar la silla de extensión esperando el batazo, sino pues propiciar este tipo de jugadas que también le añaden emoción al juego de béisbol, y lo estamos viendo, y hay que ver, insistimos, el tamaño mayor de las almohadillas reduce la distancia entre ellas en 11.4 centímetros, no es poca cosa. Súmenle a eso la limitante de los virajes para
para los pitchers. Esa combinación evidentemente iba a propiciar el incremento de los robos de base. Ahora, hay un elemento que creo sí es novedoso con respecto a años anteriores, y es la coexistencia de los jonrones y los robos, porque en los 80 se robaba mucho, pero se daban pocos jonrones. En esta época reciente, pues explotó la producción de cuadrangulares y se vino abajo el recurso del robo, pero ahora se está robando y se están sacando cuadrangulares. Es algo realmente singular lo que estamos viendo en este comienzo de campaña correspondiente a 2023. Yo creo que esto también, el hecho del Chief, por ejemplo. Si bien el porcentaje de ponches, vamos a hablar de promedio de ponches por cada 9 episodios, para hacerlo más familiar o familiarizarlo más con lo que muy probablemente la mayoría de los aficionados maneja. El año pasado fue de 8,5, menor que en años anteriores, y eso también lo ha venido propiciando MLB, tratando de poner la pelota más en juego, de reducir el número de ponches por juego, el porcentaje de ponches por apariciones al plato. En este momento es de 8,8. Esto pues habrá que ver al terminar la campaña, porque muy probablemente baje. Por lo general, en cada inicio de campaña, los lanzadores tienen un mayor dominio frente a los bateadores que lo que uno ve a partir de la mitad de temporada. Ya cuando empieza a entrar el verano, se van equiparando un poco más las cosas, los promedios aumentan, la producción en general ofensiva aumenta. Y en lo que sí ya uno ve un cambio importante es en el averaje, en el aumento del averaje colectivo de las grandes ligas, que es otra cosa que estaba buscando MLB, y por eso también el Chief, o evitar la ejecución del Chief. El año pasado la campaña terminó con averaje de 243. El más bajo en más de 50 años. Después de la temporada del pitcher en 1968, cuyo promedio de bateo fue de apenas 237, no se había registrado un promedio tan bajo a ese 243 del año pasado. En este momento es de 249, lo cual es muy bueno, porque muy probablemente ese promedio al culminar la campaña sea mayor. Es lo que normalmente pasa, repito, a medida que la campaña va en desarrollo, va avanzando, los averajes van subiendo. Entonces, allí yo creo que también va a haber un cambio significativo, y esto creo que también va a hacer cambiar los patrones de los departamentos de escauteo de las distintas organizaciones de grandes ligas, hacia qué tipo de bateador deben buscar. Hace poco alguien nos dijo, Luis Arraez en estos tiempos no hubiese podido ser firmado, porque Luis Arraez es un bateador sin poder, pero de mucho contacto. Y bueno, aún así el año pasado, con todo y el Chief, pues bueno, fue el mejor bateador en cuanto a averaje de su liga, y ya vimos este año cómo ha arrancado. Entonces, muy probablemente esto también, pues, haga que de nuevo las organizaciones le presten un poco más de atención a aquellos bateadores que tal vez no tengan tanto poder, pero sí mucha capacidad de poner la pelota en juego. Habrá que ver, pero parece esa una posibilidad, ¿no? Y eso también va a llevar a este sistema de escauteo, Efraín, si bien a modificar la parte ofensiva, también la parte defensiva, porque ahora al no poder usar este tipo de defensas extremas, estos shifts, pues se ven en la obligación de que los peloteros tienen que tener más alcance. Los peloteros tienen que buscar llegarle más a las pelotas si es el caso un campo corto, un camarero, más a las esquinas, o en realidad cualquiera de las posiciones. Tienes que entonces tratar de tener un mayor dominio de todo el terreno a tu alrededor. Por tanto, pasa a tener mucha importancia justamente el alcance que pueda tener un pelotero en una posición respectiva. ¿No te parece, Carlos? De todas estas normas, Freddy, Efraín, amigos del Infield, la que menos me gusta es esa, la del Chief. Yo creo que los cuerpos técnicos y los equipos deberían tener la libertad de posicionar
a sus efectivos en el lugar donde consideren pueden tener la capacidad de evitar al máximo posible el accionar del rival y de que éste pueda envasarse con un imparable. Ahora, está resultando, ya lo decía Efraín, de 243 a 249 en apenas un año, aunque claro, este certamen apenas está comenzando. Es verdad, también hubo campañas ya con el Chief en la que los averajes eran mayores que de 249. Hubo años, 2017, 2018, por allí, en que el promedio estaba en 253, 254. O sea, bastante más que este 249 que estamos viendo ahorita, por más que uno pueda pensar que va a aumentar conforme avance la temporada y entre en calor el verano. Pero en este punto es el punto donde yo, al menos en el ámbito conceptual, sí tengo reservas, pero bueno, si funciona, va a ser difícil llevarle la contraria. O sea, es que yo tenía, y yo creo que probablemente todavía tenga la misma opinión que Carlos con respecto a eso, pero si esto ayuda, yo quiero que avance más un poco el tiempo, a que uno vea mejores jugadas defensivas, a que uno pueda ver en su esplendor, en su máximo nivel, la capacidad atlética de los infielders, yo creo que va a ser positivo. Por eso, en este momento, tengo mi reserva. Cuando fue anunciado al principio y hasta hace muy poco, estaba en desacuerdo con eso por las razones que explicaba Carlos. Pero en este momento prefiero mantener mi opinión en reserva y esperar que termine la campaña. Yo, desde que salieron estas nuevas reglas, desde que las dijeron que se iban a implementar para esta campaña, siempre tuve la misma percepción, y de hecho lo he llegado a comentar en transmisiones al aire. Yo soy de los que creo que, o sea, tú no puedes decirle a un manager, no, tienes que jugar de esta manera. No, el manager y el equipo deberían ser libres de colocar su defensa como mejor lo consideren. El Chief tiene que ser la única cosa que la eliminaron porque funcionó demasiado bien. Sí, entonces, sí, exacto. Entonces, ahora, viendo lo que está ocurriendo, pues buscas como que el lado positivo a las cosas. Eso es un lado que yo le veo positivo, que vas a llevar a los jugadores a que tengan que tener más alcance. Veía en estos días, no recuerdo a alguien hacer un comentario en MLB Network y decía, ya uno había perdido la esencia de las posiciones, porque ya el tercera base no necesariamente jugaba en la tercera base, porque de repente venía en un turno y lo ponían en el right field. Eso creo que se recupera también un poco con este Chief. Creo que si este tipo de medidas siguen surtiendo efectos positivos para la audiencia, para los patrocinantes, los peloteros, en fin, para todos los que de una u otra manera están involucrados en este negocio, creo que eso también debe ser tomado en cuenta, como ya lo asomó en el programa anterior el presidente de la LVP, debe ser tomado en cuenta para la próxima campaña en nuestro país. De esta manera llegamos al final. Siento que todavía nos quedó mucha tinta en el tintero. Fue como los juegos ahora de nuevo. Sí. Efraín Sabarce, Carlos Balmores Rodríguez, Freddy Chercia, nos despedimos y será hasta una próxima edición del Infield Podcast a través de Baseball Play. Este episodio del Infield fue presentado por FacilitoBet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Y también por Camambet, el parlay de siempre.